Hola jóvenes, un placer saludarlos. En esta ocasión pues nos veremos con la segunda unidad sobre lo que es seminario de política económica, lo que se refiere a los instrumentos de política económica. Vamos a empezar con lo que es, ¿qué es una política económica? Una política económica es un instrumento, hablando técnicamente, es un instrumento que le permite la intervención del Estado en una economía de un territorio, de un país. ¿Cuál es el objetivo de esos instrumentos? Permitirles que logren cumplir sus objetivos. Esos objetivos están basados directamente en ¿qué? En el pleno empleo, que haya más del 98% de empleos en el país en este caso, una estabilidad de los precios, la inflación más baja que se pueda generar en una economía y un crecimiento económico. ¿Qué quiere decir crecimiento económico? Que haya productividad, que haya una estabilidad en los precios y que haya empleo en este caso. Por lo tanto, son objetivos principales que deben de cumplir una política económica. ¿Cuáles son esas políticas que se utilizan más? La política fiscal, la monetaria y la política exterior. En la siguiente conferencia trabajaremos sobre lo que es el mercado de divisas y sus diferentes designaciones en economía en este caso. Empezaremos en este caso a hablar sobre lo que es la política fiscal, que es la configuración del presupuesto del Estado y sus componentes en lo que es el gasto público y los impuestos. Todo gobierno establece como política un grupo de impuestos que se determina de acuerdo a una tabla arancelaria en este caso, y esos vienen a ser recaudados por el gobierno durante un año fiscal. En este caso, la política fiscal es la que le permite a que el gobierno establezca una política fiscal que le permita recaudar o recabar impuestos para soportar su presupuesto de Estado, en este caso. La variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando los ciclos económicos. Los ciclos económicos, en este caso, como es Nicaragua, el ciclo económico está dado por el ciclo calendario, mediante el cual el año está dividido en trimestres y de acuerdo a eso se da lo que es el desarrollo de la productividad del país, contribuyendo a mantener una economía creciente y de pleno empleo y sin inflación alta. Quiere decir que si nosotros mantenemos una estabilidad económica, ciclos económicos productivos, ¿ya? Por lo tanto, al haber producción, hay empleo, y al haber empleo, hay estabilidad en los precios, que es lo que permite que una economía crezca constantemente. Dentro de lo que es la política fiscal tiene tres propósitos: crear el ahorro suficiente para hacer frente al volumen de inversiones planeada, adquirir recursos adicionales y manipular instrumentos tributarios. Son tres objetivos o propósitos como tal que la misma política le va a ir generando. Cuando hablamos ahorro es cuando el gobierno, en este caso, a través de su recaudación, aplica lo que es los gastos públicos y lo que él hace al no gastar, todo lo presupuestado pasa a un banco central, a un área de ahorro, que es lo que se va acumulando en reserva financiera del país. Adquirir recursos adicionales a través de la inversión, se genera más productividad, el país se reproduce los recursos y genera mayor productividad en la economía, permitiendo que los instrumentos tributarios sean más dinámicos en el proceso de recaudación de impuestos. Dentro de la política fiscal tenemos los gastos públicos y los ingresos públicos. Cuando hablamos de gastos, es en todo lo que el gobierno invierte para desarrollar los diferentes proyectos que se generan en una economía. Tenemos los gastos corrientes, los gastos de capital o de inversión y lo que son los gastos de transferencia, mediante el cual los gastos corrientes son los
los salarios, los pagos de interés y las compras de bienes y servicios dentro de la economía. Los gastos de capital de inversión es cuando una empresa extranjera viene a invertir, se generan unos gastos que el gobierno recupera capital sobre lo que ellos gastan en el proceso de inversión. Y las transferencias son los pagos, los gastos que hace el gobierno a través de ¿qué? Lo que son los beneficios que se generan a largo plazo, como son los pagos de jubilados, las pensiones, las subvenciones, pago a desempleo y los servicios sociales, que esos son transferencias y el gobierno lo tiene que pagar, ya que eso, el cuentaviente en términos económicos ya generó una utilidad para poder recibir ese beneficio. En los ingresos públicos tenemos los ingresos corrientes, que son los que logra el Estado sin contraer endeudamiento ni disminuir sus activos, como por ejemplo los ingresos tributarios, ¿ya? Los que se generan a través de las empresas, a través de la alcaldía, en la recaudación, son ingresos corrientes, que son los que se hacen ordinariamente durante un periodo fiscal, en este caso, y los ingresos de capital. ¿Cuáles son los mecanismos de control en este caso? Primero, el gasto público lo realiza el gobierno a través de los servicios del Estado. En este caso, él administra el proceso y lo ejecuta a través de un presupuesto anual que se realiza el presidente de la República a través del Estado con lo que es la Asamblea Nacional. Y los impuestos a nivel de tributación, que en este caso son los que nosotros ejecutamos a través de la generación de consumo interno o inversiones de empresas privadas, en este caso. La política fiscal se distinguen entre lo que es la política fiscal expansiva, cuando el gasto público es alto y los impuestos son bajos, ¿verdad? Y la restrictiva, cuando los impuestos son altos y el gasto público es bajo. En este caso, cuando expandimos, es expansiva cuando el gasto público es amplio dentro de la economía, en la ejecución de proyectos, y lo que el impuesto en este caso es bajo. O sea, se genera una expansión, se genera un gasto más de lo ordinario dentro de la economía y debemos de tener, como dicen, una recaudación de impuestos que pueda soportar esa inversión en economía. Y lo que es la restrictiva en términos de impuestos es lo contrario. El impuesto es alto porque está restringiendo el desarrollo de la economía y el gasto público es bajo en este caso. Lo que se generaría en este caso es una economía creciente. El déficit, ingresos más gastos, ingreso es menor que el gasto, lo que se genera una deuda pública. El equilibrio, que el ingreso tiene que ser igual al gasto para que haya un equilibrio entre los dos. Por ejemplo, subida de impuestos, en este caso, lo que genera es una emisión de deuda pública. Y hablando también que el aumento de dinero en circulación también lo que genera es una inflación en la economía en este caso. Y en el superávit, el ingreso tiene que ser mayor que el gasto para que haya un incremento en los ingresos del gobierno y por lo tanto en una economía se generen reservas nacionales. Bueno, esto viene acompañado con todo el material que ustedes tienen en el aula virtual para el desarrollo de las actividades que se orientan en la misma. Bueno, la política monetaria en este caso es el segundo instrumento dentro de una economía, donde su funcionalidad principal es regular la cantidad de dinero como variable para controlar el mantenimiento de la estabilidad económica. O sea, es una política que controla y regula el circulante dentro de una economía. En este caso, comprende las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado de dinero que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés.
cuánto debe ser el interés en el mercado, a qué tipo de tasas de interés vamos a nosotros a hacer préstamos, qué beneficio me va a generar como prestador de capital para el mismo. El banco ha mantenido siempre un rol clave en el ámbito de las actividades económicas y financieras del país. En este caso, el Banco Central es el que establece las políticas monetarias para la economía. En este caso, el ejemplo de Chile, en 1925 abrió sus puertas al público en enero de 1926. En el caso de Nicaragua, lo que tenemos es que un Banco Central genera las políticas desde más o menos 1940 para su buen desarrollo en este caso. La política monetaria del Banco Central debe proteger el valor de nuestra moneda de peso. ¿Para qué? Buscando una inflación estable y que no sea ni demasiada alta ni que haya deflación en una economía. Por lo tanto, lo que genera es una protección del valor de la moneda para su mayor solidez en el mercado. También vela la estabilidad de las monedas y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. En este caso, las conversiones de la moneda nacional a la moneda extranjera debe de mantenerse bajo una regulación constante para que no haya ni devaluación ni sobrevaloración de la moneda dentro del mismo mercado en este caso. La vela por la estabilidad de los precios. Es importante tomar en cuenta de que el término de inflación lo que genera es elevación de precios indiscriminados de los productos en el mercado. En este caso, la inflación baja y estable en el tiempo, lo que genera, por ejemplo, una inflación alta, efectos adversos, costos económicos significativos. La inflación limita las posibilidades de crecimiento económico. O sea, si hay un exceso de precios elevados de la canasta básica en el mercado, tiene que estar en constante correlación con lo que nosotros conocemos el ingreso o los salarios de una economía. La canasta básica en este caso tiene un valor más de 14.000 córdobas, mediante el cual nosotros debemos de ver que la inflación de esos precios no esté demasiado alta para poder tener capacidad de compra. Cuando una inflación baja, el efecto positivo contribuye al bienestar de la población y un crecimiento económico. Esta parte de acá es uno de los objetivos principales dentro de lo que es la política monetaria para garantizar que haya un crecimiento económico en el país. Aquí están los mecanismos de acción, la regulación de la circulante monetario, o sea, que no haya demasiado circulante en la economía, retiro o canje de billetes y monedas que se hace con frecuencia, ya sea por una política monetaria contractiva o expansiva en este caso. Agente financiero del gobierno nacional, lo que son las remesas, las transacciones, recibir depósitos de fondos del gobierno nacional, efectuar pagos, actuar por cuenta del gobierno nacional y colocación de imprestitos públicos, que es lo que el gobierno como tal establece a través de la política. Los bancos como tal custodian las reservas líquidas, otorgamiento de redescuentos por razones de liquidez de lo que es inversión, las operaciones de mercado abierto, la compraventa, lo que es la compraventa de divisas o el mercado de divisas, que es lo que hablaremos en la siguiente sesión, y lo que son las políticas cambiarias, compra, venta de divisas, y lo que es el manejo y la colocación de las reservas internacionales. Cuánto genera la economía y cuánto se tiene en reservas internacionales dentro del territorio para evaluar el crecimiento económico. Superintendencia es la organización o la entidad que regula lo que es el funcionamiento de las entidades financieras de una economía, ya sea a través de bancos o a través de financieras.
el funcionamiento del sistema financiero de los bancos, financieras con respecto a las tasas de intereses que se generan. Todos estos mecanismos de acción las realiza el Banco Central para mantener un control sobre lo que es el circulante en la economía, o sea, cómo el dinero se usa y de qué manera genera un efecto positivo o negativo en la economía. Por eso utiliza todos estos mecanismos de acción. Tipos de política monetaria. La expansiva aumenta la oferta monetaria y reduce las tasas de interés. Cuando una política monetaria es expansiva, es cuando el gobierno lo que busca es incentivar el consumo o incentivar lo que es la inversión comercialmente. Quiere decir que reduce las tasas de interés. Si yo quiero hacer una inversión para montar una empresa o un negocio, pero yo necesito capital para complementar la inversión, yo puedo ir a un banco y le presento mi proyecto de inversión y el banco me puede establecer unas tasas de intereses siempre y cuando que la política esté expansiva en este caso. O sea, está sacando circulantes al mercado para su consumo o su inversión en este caso. Lo contrario es la política monetaria restrictiva, que es contraer la oferta monetaria y aumentar las tasas de interés. Quiere decir esto que si yo quiero ir a un préstamo al banco y la política monetaria es restrictiva, o sea, va a sacar circulantes y va a reducir lo que es los préstamos para que no haya mucho circulante. Entonces, ¿qué es lo que genera? Unas tasas de interés altas. ¿Por qué? Porque a la hora que yo llegue a hacer el préstamo y las tasas de interés son demasiado altas, no me va a tomar, no voy a tener el interés de hacerlo, porque me va a costar muy caro el pagar ese préstamo que yo realice al banco en este caso. Son los dos tipos de políticas que se generan dentro de la economía. En este caso, hay poco dinero, se puede aplicar una política monetaria expansiva para aumentar la cantidad de dinero. Cuando en el mercado hay poco dinero, se toma como opción generar una política expansiva. ¿Para qué? Para que haya mayor circulante y haya mayor consumo. Actualmente en economía tenemos una baja drástica del consumo nacional. Por lo tanto, tenemos problemas porque todo se está consumiendo, pero no de manera abierta. Se está buscando cómo consumir lo mínimo en este caso. Los mecanismos son reducir las tasas de intereses, reducir el coeficiente de caja y comprar deuda pública. En este caso, el mismo Estado lo que hace es contraer todo lo que se da en términos de deuda para poder reducir los costos de comercialización en el mercado. En el caso de la restrictiva, cuando hay mucho dinero, lo que se busca es reducir la cantidad que hay y se puede aplicar una política monetaria restrictiva. Todo se reduce a que haya o no haya excedentes de dinero en el mercado, de acuerdo a la funcionalidad que se da como tal, y eso garantiza que el mismo mercado opere de manera abierta sin ninguna restricción. Pero siempre la política monetaria tiene que haber un control. ¿Cuánto tenemos en existencia? Por lo tanto, dice, se aumenta la tasa de intereses para que no haya muchos préstamos y el dinero se reúna. Aumentar el coeficiente de caja para dejar más dinero en los bancos y menos en circulación. O sea, al haber menos préstamos, va a haber más dinero en caja. ¿Para qué? Para que tengamos suficiente para hacerle frente a la circulación del dinero, ¿verdad? Y vender deuda pública para quitar dinero del mercado cambiándolos por títulos, ¿verdad? Comprar deuda y extender títulos de valor para que tengamos, como dicen, más capacidad de compra como gobierno y reducir lo que haya dinero circulante en el mercado.
La tercera política que abordaremos ahora, la política arancelaria o comercial. Aquí tenemos que hacer, como dicen, una aclaración. Se refiere al tipo de política que nosotros le vamos a realizar al exterior de la economía, o sea, se refiere a cómo vamos a tratar a los demás países comercialmente, qué tipo de política le vamos a establecer. Muchos gobiernos lo que hacen es establecer tratados de libre comercio, establecer convenios, unirse a grupos económicos para establecer mejor beneficio. Entonces todo eso es parte de una política arancelaria o comercial. En este caso, el arancel es un impuesto que se aplica a este caso al exterior para agregar al valor al precio de la mercancía, proteger la industria nacional e incrementar la recaudación de impuestos del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros queremos tener una política comercial contractiva, ¿verdad? No vamos a establecer muchos beneficios hacia los otros países. Lo que vamos buscando es cómo recaudar ingresos para poder garantizar un mejor funcionamiento de nuestra economía y recaudar más en términos de impuestos desde el punto de vista del gobierno. Pero comercialmente sería una política restrictiva, ya que lo que hace es evitar que se dé comercio mucho en una economía. Por ejemplo, hemos tenido mucha controversia con países en términos comerciales que le hemos aplicado hasta el 40% de impuestos, como el caso de Colombia, para cualquier importación de mercancías de ellos. Algo que ya se solventó y se cambió, y ya volvemos a establecer una política comercial más baja. Esos impuestos lo que hacen más que todo es recaudación o limitar el tipo comercial. En este caso, tiene función económica. Uno, proteger la industria. Si nuestra industria es poco competitiva, lo que se le aplica son impuestos a las importaciones de productos similares de lo que se producen acá. ¿Cuál puede ser un ejemplo en este caso? Si nosotros estamos produciendo arroz nacional y viene un importador y quiere traer arroz americano, se le aplica un arancel para que el precio del arroz que viene del extranjero tenga un precio más alto que el precio nacional. Por lo tanto, el producto como tal se vende más caro y protegemos a los productores de arroz de manera local. Negociación externa, disminución de aranceles de importación a otros países y se conceden rebajas de aranceles a través de los tratados de libre comercio y los convenios que se realicen internacionalmente a través de los gobiernos. Dentro de las estadísticas, el comercio se incrementa o aumenta en términos estadísticos los niveles de exportación e importación a nivel internacional. Eso es desde el punto de vista funciones. Los tipos de aranceles, en este caso el derecho al valor es la aplicación de un porcentaje sobre el valor de la mercadería, un porcentaje sobre el valor de la mercadería. Derecho específico, una tasa fija que se aplica sobre la mercancía, y el derecho compuesto es una combinación de los dos anteriores, que es donde uno realiza análisis sobre cuánto se le aplica a cada tipo de mercancía. Puede ser a través de un porcentaje específico para ese tipo de producto o se establece una tasa fija, ¿verdad? En este caso, las mercancías deben de identificarse al pasar por la aduana a fin de determinar su situación arancelaria. Un país cuenta con unos puntos limítrofes donde entra y sale mercancía. En la aduana lo que hace es tener el control de lo que entra y de lo que sale del país.
Por lo tanto, las mercancías deben de identificarse. Cuando vienen de afuera es una importación y debe de registrarse a través de una clasificación arancelaria que permita tener una identificación común en el mundo. Por lo tanto, una política comercial es establecer una clasificación arancelaria que permita que los productos que se generen en el país tengan una identificación común en el mundo. Que si se dice que arroz en Nicaragua, va a ser el mismo arroz, el mismo nombre de arroz en China, en Japón, en cualquier país. A eso se refiere cuando hablamos de lo que es la clasificación arancelaria. Medidas no arancelarias pueden ser de carácter administrativo, financiero, cambiario o de cualquier naturaleza en este caso. En el caso de cantidades, se establecen cuotas, se dan prohibiciones, incorporación de componentes nacionales. Cuando hablamos medidas de control de cantidades, que se les limita la cantidad de mercancía que va a entrar a la economía o al país en este caso para tener una regulación de ella. Medidas de medición de precios, los derechos de variables, precios mínimos y referencia y medidas antidumping. Nosotros tuvimos un ejemplo bastante notable en estas medidas que influyen en los precios. Cuando la empresa Bimbo entró al mercado nicaragüense, entró por debajo del precio del pan nacional o de los panificadores nacionales. A eso nosotros le llamamos antidumping. Se creó una medida antidumping. ¿Por qué? Porque la calidad de la empresa Bimbo era más alta que el producto nacional, que era más genérico. Por lo tanto, se le aplicó un impuesto para que en el mercado la empresa Bimbo vendiera más caro que el precio del pan nacional en este caso. En este caso se aplicó un impuesto compensatorio. Las otras medidas son más comunes, las sanitarias, que viene a proteger el medio ambiente, certificaciones o normas de calidad que se generan en etiquetado, en envasado, en presentación del producto en el mercado, y todo eso viene a incrementar lo que es la recaudación de impuestos. En este caso se generan tratos no muy favorables, aranceles a nación más favorable a todos los interlocutores comerciales. Quiere decir que el gobierno puede establecer una política comercial para beneficiar a un país más que otro, y eso lo establece como una política. Las excepciones de productos específicos que son sometidos al sistema de banda de precios protege la producción y la variación de los precios internacionales. Se reducen los aranceles, marco de acuerdo bilateral entre los países que contribuyen a los interlocutores que tengan mejor acceso al mercado, en este caso chileno. Nosotros como Nicaragua, lo que nosotros generamos son la productividad para que haya mayor interrelación entre la producción nacional con el comercio internacional. O sea, la demanda de productos en el mercado debe ser coherente con lo que es la oferta como tal. ¿Ok? En este caso, pues, agradezco su atención. Próximamente seguiremos con lo que es el mercado de divisas para continuar con lo que es el contenido del programa de la asignatura. Muchas gracias.